pues no conocemos en realidad cuál es su causa. Sin embargo, pues el papel inmunitario dentro de esta entidad, como lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología, pues se han dado cuenta que ha sido muy importante. Y es por esto que también pasó a ser reemplazado por el término inmunitario. Por otro lado, pues como lo mencioné anteriormente, hay pacientes con PTI que no sangran, por lo cual usar el término como de púrpura, pues se dejó de usar. Sin embargo, si nos damos cuenta, pues las siglas nos siguen haciendo referencia a lo mismo, entonces vamos a hablar de una trombocitopenia inmune primaria. Entonces, cuando hablamos de la trombocitopenia inmune primaria, pues esta va a ser la más frecuente en nuestros pacientes pediátricos y debe cumplir con las siguientes características para que podamos hablar de esto. Entonces, que tenga un recuento plaquetario menor de 100.000 plaquetas, ausencia de enfermedad infecciosa o ausencia de patología sistémica como lupus, linfoma. Y muy importante, siempre preguntar antecedentes vacunales, ya que se ha demostrado como una cierta relación entre cuando se les pone a los niños sarampión, rubiola, hipertitis y el desarrollo de PTI. Y en cuanto al antecedente infeccioso, pues siempre preguntar por enfermedades también del tracto respiratorio superior y tracto gastrointestinal, que también con frecuencia tienen cierta asociación con la presentación de PTI en los niños. Esta es una clasificación que nos va a permitir, una vez la reconozcamos, clasificarla un poco más específica. Entonces, vamos a tener que la PTI de reciente diagnóstico, pues esta, como la vemos acá, pues va a ser la PTI clásica desde el momento del diagnóstico hasta 3 meses de evolución. En esta vamos a encontrar que van a estar casi el 85% de los niños. Va a ser más frecuente en preescolares, escolares, con una presentación que generalmente los niños tienen un antecedente o vacunal o de una infección respiratoria o una infección gastrointestinal. En cuanto a la PTI persistente, entonces en esta vamos a tener que el tiempo va a ser entre los 3 meses y los 12 años de duración, y los 12 meses de duración, perdón, y puede alcanzar intervalos de remisión. Sin embargo, pues no alcanzan la remisión completa de forma espontánea, y una vez se suspende el tratamiento, vuelve la trombocitopenia. Y aquí vamos a encontrar un porcentaje casi del 30% de los niños que van a progresar hasta persistente. En cuanto a la crónica, entonces son poco frecuentes los pacientes que continúan pues con una trombocitopenia hasta después de los 12 meses desde el diagnóstico. Y aquí vamos a ver que el porcentaje pues es un poco más bajo, hasta el 20% de los pacientes generalmente son niños mayores de 10 años los que van a presentar esta trombocitopenia. Pues como ya habíamos hablado anteriormente, la primaria y la secundaria, primaria ausencia de otra causa y secundaria mediada por mecanismos eh, inmunes que nos expliquen la trombocitopenia. Estos son otra terminología que nos va a servir también para poder manejarla y posteriormente hacer el diagnóstico y enfocarnos un poco más a qué debemos hacer con cada paciente. Entonces, la refractaria, entonces en estos pues no, los niños no consiguen alcanzar como una respuesta o pierden la respuesta después de una esplenectomía. Y en esta lo que buscamos, en las PTI refractarias, lo que buscamos es minimizar el riesgo de sangrado, por lo cual en esto sí van a requerir un tratamiento. Porque pues el conteo de plaquetas aquí va a ser insuficiente para poder disminuir el sangrado y van a requerir tratamientos, pueden ser hasta de segunda línea, para poder controlarlos. En cuanto a la PTI severa, entonces vamos a tener que, esta también la podemos encontrar como una PTI grave, es cualquier sangrado, básicamente, que requiera tratamiento de urgencia o que necesite de un agente para subir el conteo plaquetario. En cuanto a la epidemiología, entonces pues aquí tenemos algunos datos. Es una de las causas más comunes de trombocitopenia en la edad pediátrica, afecta 1 a 6.4 por 100.000 niños por año, tiene un pico de los 2 a los 5 años, con una menor incidencia en los adolescentes. Hasta el 80% de los casos que se presentan son en niños menores de 8 años, y generalmente existe un antecedente, una infección viral o una vacunación 1 a 3 semanas antes. Algunos artículos hablan hasta 6 semanas, entonces siempre que vayamos a hacer la historia clínica, enfocarnos como preguntarles bien ese tipo de antecedente. Y hasta 2/3 de los menores que presentan esta entidad, pues pueden tener una recuperación espontánea en los primeros 6 meses. Y en cuanto a la remisión, pues una vez se presenta, tiene un rango entre los 3 a 12 meses para darse.
Pues esta es una gráfica un poco más dirigida a qué deberíamos pensar cuando vemos una trombocitopenia. Porque como les dije, pues este es un diagnóstico de exclusión, entonces siempre pensar en otra causa. Entonces, en los recién nacidos menores de 72 horas, siempre pensar en infecciones, insuficiencias placentarias, una coagulación intravascular diseminada. En los niños mayores a 72 horas de nacidos, pensar en sepsis, enterocolitis necrotizante. En los menores de un año, en trombocitopenias congénitas. En niños de 10 años, que su causa sea autoinmune. Y en los niños que tienen síndrome de Down, pues recordar que estos niños tienen una mayor predisposición a síndromes mieloproliferativos transitorios, entonces también siempre buscarlo y descartar que esta no sea la causa de la trombocitopenia. Ahora les voy a hablar aquí un poco de la fisiopatología. Pues entonces, como les dije anteriormente, pues se desconoce los mecanismos y son muchos los que se le han involucrado o que se han visto relacionados con la PTI. Y uno de los más estudiados ha sido pues la generación de anticuerpos, el más frecuente es IgG, que tiene un papel importante en el desarrollo de la trombocitopenia. Entonces lo que vamos a ver es que hay un factor desencadenante que lo que va a ocurrir es que se va a presentar a las glicoproteínas de la membrana plaquetaria, descompone los péptidos de las células presentadoras de antígeno, se lo va a presentar a los linfocitos T y la activación de los linfocitos T helper mediante pues, la unión con el antígeno nos va a permitir que la célula presentadora de antígeno resulte en la liberación de interleuquinas como la interleuquina 2 y el interferón gamma, lo que va a llevar pues, a una diferenciación de los linfocitos T y a la producción de los autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos de IgG lo que van a hacer va a ser que se van a unir a las plaquetas y a los megacariocitos y lo que va a generar pues es destrucción. Entonces las plaquetas vamos a tener que se van a destruir en el vaso, como lo vemos acá en esta imagen. Y por otro lado vamos a tener que los autoanticuerpos van a evitar la maduración de los megacariocitos y la producción de plaquetas adicionales. Por otro lado, entonces, pues tenemos que la trombopoyetina, que es producida en el hígado, entonces es la que estimula y regula pues la diferenciación de los megacariocitos y la producción plaquetaria. Y estas concentraciones de trombopoyetina pues van a estar disminuidas en la PTI. Y finalmente vamos a tener que hay una respuesta inflamatoria que no se frena, que van a ser los T-helper 2, y es lo que va a hacer que se perpetúe como este ciclo todo el tiempo, permitiendo la formación de anticuerpos y que se mantenga en un estado de activación constante en los niños que presentan esta patología. En cuanto al cuadro clínico, entonces, pues generalmente se presenta con la aparición repentina de hemorragias cutáneas en los niños, que por lo demás pues no tienen ninguna otra patología. Y adicionalmente la trombocitopenia vamos a tener que muchas veces la detectamos es cuando le solicitamos un hemograma al niño de manera ocasional o incidental em, y se encuentra pues se encuentra este hallazgo por otro motivo. En cuanto al vaso, pues este, como lo mencioné anteriormente, es uno de los órganos en el que se genera pues la destrucción plaquetaria y podemos ver un aumento hasta del 10% en su tamaño en los casos de los niños con PTI. Aquí tenemos entonces las manifestaciones clínicas, entonces tener en cuenta que las manifestaciones clínicas muchas veces pues van de la mano con el recuento plaquetario que se tenga y una de las manifestaciones que vamos a ver es el sangrado, pero solo hasta el 9% de los niños pues no van a tener este tipo de manifestaciones. Más de la mitad de los niños afectados van a presentar una hemorragia cutánea o también llamada una hemorragia seca, que se va a presentar con púrpuras y equimosis, como la vemos en esta imagen de acá. Y vamos a tener por otro lado lo denominado sangrado húmedo, que el sangrado húmedo va a ser el que está presente hasta el 40% de los niños con PTI. Y este es un sangrado que está presente como en la superficie bucal, como lo vemos aquí en el labio inferior. También puede ser gingival o nasal y con menos frecuencia puede ser conjuntival o retiniano. Aquí entonces, pues como lo hemos visto, los signos y los síntomas de hemorragia en los niños con PTI, pues puede variar desde ninguno, mínimo hasta graves y potencialmente mortales. Entonces, para hablar de estos, primero vamos a hablar del sangrado mucocutáneo. Este es el sangrado que se presenta dentro de estos niños con PTI hasta en un 50%. La más frecuente va a ser la presentación cutánea hasta en un 86%, nasal en un 20% y oral en un 19%.
En cuanto a las hemorragias graves, entonces hasta el 3% de los niños van a presentar hemorragias graves como una epistaxis. Una epistaxis grave la vamos a denominar cuando el niño llegue con un sangrado abundante mayor de 5 a 15 minutos, que presente hemorragia de vías digestivas o que haya requerido una transfusión sanguínea. Algunos de los factores para cuando hablamos de factores de riesgo para hemorragia grave, entonces es que el niño tenga una trombocitopenia con unas plaquetas menores de 10.000 a 20.000, que tenga un trauma cráneoencefálico o que tenga exposición a medicamentos, aspirina, ibuprofeno, anticoagulantes. Y por otro lado, entonces vamos a tener los que les digo que pueden amenazar la vida, una hemorragia intracraneal, entonces su presentación es del 0.5% en estos niños y es la consecuencia de una trombocitopenia grave. Sospecharla siempre cuando el niño llegue con cefalea, emesis persistente, estado mental alterado, convulsiones, que esté focalizada o que tenga un trauma cráneoencefálico reciente. Y estos niños van a requerir de una evaluación, una remisión y un tratamiento urgente. En cuanto a la clasificación del sangrado, pues esta es una tabla que nos habla de 4 grados de sangrado. El primero es un sangrado menor, entonces en esta vamos a tener que son muy pocas las petequias, menos de 100, y que el diámetro va a ser menor de 3. No hay compromiso de las mucosas y el manejo de este va a ser un manejo conservador, simplemente con observación. En el grado 2, entonces, este va a ser un sangrado con un poco más de petequias, más de 100 petequias, su diámetro va a ser mayor, más de 3 centímetros, no va a haber compromiso de las mucosas y lo mismo, podemos manejarlo con observación y ya. En cuanto al grado 3, entonces ya es un sangrado moderado. En este sangrado pues ya compromete las mucosas y muchas veces, que es de lo que se quejan los niños y vamos a ver que es uno de los criterios para manejarlo, es que les afecta el estilo de vida. Entonces aquí pues deberíamos hacer ya intervenciones. En cuanto al grado 4, entonces este ya es un sangrado severo, compromete la mucosa. En este hay una disminución de hemoglobina de 2 grados o cuando tenemos una sospecha de una hemorragia interna, también debemos hacer intervención. En cuanto al diagnóstico, entonces siempre hacer una historia clínica completa, un examen físico, siempre estudiar otras causas de trombocitopenia como enfermedades inmunológicas, infecciosas, reumatológicas. Recordar pues que es un criterio, un diagnóstico de exclusión y que no hay un paraclínico como específico que nos ayude a decir si tiene PTI. Podemos realizar los anticuerpos antiplaquetarios, sin embargo, estos solo van a estar o se van a detectar de un 50 a un 60% de los pacientes, es decir, que casi el 50% podría pasar por de largo sin saber que tiene PT. Como les dije, pues puede haber por destrucción, la trombocitopenia puede ser por destrucción, como lo veíamos en la fisiopatología, o por disminución en su producción. Entonces, si es por destrucción, una trombocitopenia inmune, siempre pensar en esta, una trombocitopenia inducida por medicamentos, que tenga una desregulación del sistema inmune, como un lupus eritematoso sistémico, síndromes linfoproliferativos, un síndrome antifosfolípidos, eh, y inmunodeficiencias que también podrían generar una destrucción de las plaquetas. En cuanto a la disminución en la producción, entonces siempre pensar en infección, entonces Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, varicela, rickettsia, infecciones bacterianas, deficiencias nutricionales, deficiencia de vitamina B12, adquiridas, fallas adquiridas de la médula ósea, entonces anemia plástica, la radiación, medicamentos como la quimioterapia, y alteraciones pues ya que sean como infiltrativas, como una leucemia, un linfoma, cánceres metastásicos, granulomas. En cuanto a la diferenciación entre si es una presentación clínica típica o atípica, que esto es muy importante para saber cómo lo vamos a manejar, entonces vamos a tener que, lo primero es una presentación típica, que es la general, la que la mayoría de los niños presentan. Entonces, en esta vamos a tener que es un niño que es asintomático, no tiene antecedentes patológicos,
y se presenta con un inicio de síntomas agudos. Generalmente son niños que tienen un hemograma previo normal y que actualmente están cursando con trombocitopenia. Su edad pico es de 2 a 5 años, tienen un antecedente de una infección viral o de vacunación, tienen una clínica de hemorragia, pero esta generalmente es exclusivamente mucocutánea. Y a la exploración física pues no se evidencia esplenomegalia, y si bien se puede presentar, pues digamos que dentro del espectro, pues esto es como lo más típico. Y dentro de la presentación atípica, entonces van a ser aquellos con antecedentes familiares de trombocitopenia. Son niños que van a tener malformaciones, leucemia, mielodisplasia, fiebre, han perdido peso, pueden cursar con artralgias, infecciones a repetición, o también fármacos asociados pues a esta trombocitopenia. Cuando la identificamos, entonces, ¿qué deberíamos pedir? Solicitamos para clínicos básicos como un hemograma con reticulocitos, frotis de sangre periférica, pruebas de coagulación, un CUMS directo, hemoclasificación y estudios adicionales cuando sospechamos una PTI de presentación atípica. Entonces, por ejemplo, estudios de médula ósea, pacientes sin respuesta al manejo o que ya sea una PTI crónica. Em, Aquí vamos a tener entonces un extendido de sangre periférica, que es uno de los estudios que deberíamos solicitar. Y en este lo que vamos a ver es una disminución del número de plaquetas sin otras anormalidades, como lo vemos pues en la imagen aquí del lado derecho. Entonces vemos glóbulos rojos normales, un linfocito normal y algunas plaquetas. Em, pues esto digamos que va a ser normal y va a ser usual, y las excepciones a esto van a ser, por ejemplo, en los pacientes con una PTI posinfecciosa. Entonces, en una PTI posinfecciosa lo que podemos ver ya son, digamos, linfocitos activos o linfocitos atípicos. En cuanto al tratamiento, entonces, pues aquí el objetivo inicial del tratamiento es prevenir todo episodio de hemorragia grave, mantener siempre los niveles de plaquetas por encima de 20.000 a 30.000 y evitar el tratamiento innecesario o que sea potencialmente tóxico, y siempre mejorar la calidad de vida de los niños. Entonces, en el tratamiento del sangrado agudo, entonces, cuando haya una hemorragia que comprometa la vida, la pérdida de un órgano, la pérdida de un miembro, por ejemplo, una hemorragia intracraneana, una hemorragia gastrointestinal que tenga inestabilidad hemodinámica, en estos niños van a requerir un inicio de una terapia combinada para un aumento, pues, plaquetario que sea mucho más rápido. Y lo que vamos a iniciar entonces va a ser inmunoglobulina endovenosa a dosis de 1 gramo kilo día, por 1 o 2 días, y el efecto de esta puede durar de 1 a 2 semanas. También iniciamos metilprednisolona. Entonces, aquí iniciamos la metilprednisolona a dosis de 30 miligramos kilo día, endovenoso por 3 a 5 días consecutivos. También podemos iniciar la transfusión continua de plaquetas, esta porque nos va a ayudar de manera transitoria a aumentar las plaquetas. ¿Por qué? Porque pues el efecto de esta, digamos que no va a ser tan rápido, digamos que si la transfundimos, como es el caso de los niños que llegan con trombocitopenias por debajo de 20.000. Si es un trauma abdominal que requiera un control rápido del sangrado, entonces se hace control mecánico quirúrgico del sitio del sangrado. ¿Y cuándo se debería hacer la esplenectomía de urgencia? Pues en este lo que nos dice la literatura es que si, digamos, el niño está estable, no la haga de urgencia, pero si la causa de la descompensación y de la alteración hemodinámica es el sangrado y es por causa del vaso, pues se debería hacer la esplenectomía de urgencia. O sea, ahí digamos que la indicación es más clara que si lo hacemos en un niño que no tiene la indicación y es un niño que está estable. En cuanto a la PTI reciente, entonces aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En estos pacientes se ha usado mucho esta política, que es la de watch and wait, o de observar y esperar a los niños que no tengan un sangrado abundante o que el sangrado sea leve y que sus únicas manifestaciones sean cutáneas. Por eso les decía lo de la presentación típica. Y aquí la decisión del tratamiento entonces podría tomarse independiente del recuento plaquetario, pero si por el contrario, pues el paciente ya nos ha presentado sangrados moderados o la afección de mucosas, pues es mayor,
Entonces aquí ya deberíamos iniciar manejo de primera línea y el manejo de segunda línea, ya vamos a ver cuál es el de primera línea y el de segunda línea. Y el de segunda línea lo usamos rara vez, digamos, en este grupo de PTI reciente, porque digamos que responden muy bien a los de primera línea. Entonces aquí lo primero que queríamos hacer es observar y esperar. Si no, entonces iniciamos los corticosteroides, metilprednisolona, prednisolona. Metilprednisolona endovenosa, ya habíamos hablado de la dosis 30 miligramos kilo endovenoso, máximo 1 gramo. Prednisolona vía oral, entonces 4 miligramos kilo día. De esta podemos dar de 3 a 4 dosis por 4 días, máximo 200 miligramos día, y luego lo pasamos a 2 miligramos kilo día por 3 días y ahí ya lo suspendemos. Y la inmunoglobulina, entonces endovenosa 0.8 a 1 gramo kilo en dosis única. En este también hay algunos artículos que también hablan de que se puede dar inmunoglobulina dosis de 0.4 miligramos durante 5 días y que el sangrado masivo, en el sangrado masivo podemos repetir la dosis. Este algoritmo me parece como muy práctico para saber el abordaje de un niño cuando llega a urgencias. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar ¿es un sangrado que amenaza la vida? Entonces, sí, si amenaza la vida, entonces se debe iniciar inmunoglobulina, dosis de 1 gramo kilo y metilprednisolona. Y también deberíamos considerar pues, la transfusión de plaquetas y ácido tranexámico. Si no amenaza la vida, entonces lo que nos debemos preguntar es si tiene alguna contraindicación para el uso de corticosteroides. Entonces, que tenga hipersensibilidad a la prednisolona, que tenga una infección complicada, que esté séptico, infecciones víricas agudas, un herpes simple, herpes zóster, varicela. Entonces, si no las tiene, iniciamos prednisolona, alternativa a esta, dexametasona. Si sí las tiene, entonces ponemos la inmunoglobulina. Y aquí entonces, si la respuesta se mantiene, entonces debemos monitorizar al niño 2 a 4 semanas, 2 a 4 días semanalmente. Y aquí si no nos responde, entonces acá ya vamos a empezar con todo el manejo de tercera línea, que vamos a tener que ser el rituximab, los antagonistas, el micofenolato. Y aquí si ya nos responde, entonces pues acá lo que ya vamos a hacer es lo mismo, monitorizarlo. En cuanto a la PTI persistente y crónica, entonces, pues en esta, la mayoría de los niños con PTI persistente o crónica, pues pueden ser tratados con la política que habíamos hablado en la PTI de diagnóstico reciente. Entonces, aquí los podemos observar, esperar, mirar si evolucionan bien. Tener en cuenta, pues, que siempre la terapia de rescate de primera línea van a ser los corticosteroides y la inmunoglobulina para los episodios hemorrágicos agudos. Y cuando ya el episodio hemorrágico es frecuente o es grave, pues ya debe ser remitido y valorado por hematología. Si bien pues hay muchos estudios que pues apoyan el uso de los antagonistas del receptor de trombopoyetina para los casos de PTI persistente y crónica, cuando se han hecho estos estudios, sí han demostrado que tienen como una buena respuesta y una reducción de la frecuencia de las hemorragias y adicionalmente no presentan efectos adversos. Si digamos ya después de que se usó todo esto, llegamos hasta aquí, hasta los antagonistas y no hubo una respuesta, entonces podemos considerar cambiar a otro antagonista del receptor de trombopoyetina o considerar el uso de micofenolato. Cuando la terapia ya con antagonistas de eritropoyetina falla, especialmente, digamos, en las niñas, mujeres, adolescentes, ya deberíamos considerar el uso de terceras líneas como rituximab. Y cuando ya, pues, digamos que no lo logramos manejar con ninguno de los anteriores, sí se debería hacer la esplenectomía en este tipo de PTI que es persistente y crónica. Pues digamos que esto aún sigue siendo un poco debatido, porque pues como les hablé un poco atrás, en este curso de la enfermedad, ya cuando vamos en persistente o crónica, muchos de los niños suelen mejorar. Entonces, digamos que la indicación de hacerla debe ser específica, individualizada para cada paciente. Y entonces, pues no podríamos hablar de si sí hacerla o no hacerla. Toca individualizar cada paciente para saber si la realizamos. Y el objetivo del manejo de la PTI crónica, pues es mejorar la calidad de vida y disminuir los sangrados que amenacen la vida de estos niños.
En cuanto al tratamiento de primera línea, entonces vamos a tener que son los corticosteroides. Estos lo que van a hacer es regular el sistema inmune, van a disminuir la eliminación plaquetaria, lo que generan es una disminución en la producción de los anticuerpos plaquetarios y va a tener como el efecto directo sobre los vasos sanguíneos para poder disminuir el sangrado. Podemos usar prednisolona con esquemas largos o cortos y el aumento plaquetario lo vamos a ver más o menos al quinto día. Siempre recordar los efectos adversos cuando iniciemos este tipo de medicamentos, como la hiperglicemia, la hipertensión, alteraciones del sueño, alteraciones en la mielinización ósea, también pueden provocar ansiedad, gastritis y las dosis como ya las habíamos hablado anteriormente. En cuanto a la inmunoglobulina, este pues hace parte del tratamiento de primera línea y lo que va a hacer es modular el sistema inmune. Lo iniciamos a dosis única y lo repetimos a las 24 horas. Em, y bueno, estas son las dosis. También recuerden que hay algunos artículos que hablan de dosis hasta de 0,4 para iniciarlos. Y recordar los efectos adversos para iniciar al iniciar la inmunoglobulina, como cefalea, náuseas, emesis, fiebre. Y muy importante acá, las vacunas inactivas pues no se contraindican. Vacunas vivas atenuadas como la triple viral, varicela, deberían tener por lo menos un intervalo de 10 meses entre la administración y el inicio de la inmunoglobulina. El tratamiento de segunda línea, entonces acá vamos a tener que, pues acá están los antagonistas del receptor de trombopoyetina. Estos lo que van a permitir es una proliferación y diferenciación de los megacariocitos. Tenemos el trombopac y romiplistin. Estas las dosis van a ser dependiendo de la edad. Entonces, tenemos dosis del año a los 5 años de 25 miligramos día y de los 6 a los 17 años de 50 miligramos día. La indicación, entonces, en estos niños cuando tengan PTI crónica, siempre se va a administrar en niños mayores de 1 año. Los beneficios de la administración de estos es que nos van a permitir una respuesta mantenida en un porcentaje muy alto de los casos de los niños que tienen PTI refractaria o que son dependientes ya de otros manejos. Aquí a muchos les mejora la calidad de vida y su perfil de seguridad pues es bueno. El control, digamos que si ya se van a manejar este tipo de medicamentos, debería ser ya por unidades especializadas en, en hematología. En cuanto al rituximab, entonces, pues este es un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno de CD20, que está en los linfocitos B maduros, y lo que nos va a generar es que no se eliminen o va a disminuir que se destruyan como tal las plaquetas. Este ha tenido un muy buen resultado en los adultos, sin embargo, pues en los niños aún nos faltan inicios, nos faltan estudios. Para su inicio, pues se requiere tener un esquema de vacunación completo, siempre estar pendiente de todas las reacciones adversas como rinitis, fiebre, prurito, también pueden generar urticaria. En cuanto a la esplenectomía, entonces, pues este es un tratamiento efectivo, digamos que en los niños que tienen una PTI crónica, es decir, la que ya lleva más de 12 meses, cuando los niños también han tenido recaídas posteriores, cuando han tenido hemorragias graves o una hemorragia que amenace la vida. La ventaja pues de este manejo es que cura definitivamente al paciente, sin embargo, pues tener en cuenta las complicaciones quirúrgicas y el riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas como el neumococo, el meningococo, y que pues por lo menos a estos niños que se les hace la esplenectomía, durante los 2 primeros años deberían estar en manejo antibiótico con amoxicilina, pero pues como les dije anteriormente, esto debería ser individualizado para cada caso. En cuanto a los criterios de respuesta, entonces, aquí vamos a hablar de una remisión completa cuando tengamos un recuento igual o superior a 100.000 plaquetas y que se mantenga aquí por más de 6 semanas tras la suspensión ya de los tratamientos que le estemos dando.
Y en cuanto a la remisión parcial, entonces acá es una elevación de la cifra inicial, digamos, si empezó con 20.000 plaquetas, que ahorita tenga un recuento de 30.000 a 100.000 plaquetas y que este se mantenga después de 6 semanas cuando ya suspendamos el medicamento. Ausencia de respuesta, entonces, pues que no, básicamente no hay una modificación clínica ni biológicamente en estos niños. Una respuesta transitoria cuando hay una mejoría inicial, clínica o biológica con una nueva clínica, es decir, que tenga un recuento inferior de 30.000 plaquetas antes de las 6 semanas de haber finalizado el tratamiento. Y cuando hablamos ya de una recaída, entonces aquí el recuento ya va a ser inferior de 30.000 plaquetas después de 6 semanas de haber finalizado el tratamiento y que después de que el niño ya haya tenido una remisión completa o parcial, pues vuelva a tener trombocitopenia. Este pues es básicamente el algoritmo que resume toda la presentación. Entonces, siempre que tengamos un niño que tenga una PTI de reciente diagnóstico, entonces siempre debemos pedir para clínicas de extensión. Entonces, hemogramas reticulocitos, extensión de sangre periférica, función renal y hepática, pruebas de coagulación básicas, mirar la dosis de la inmunoglobulina, evaluar las poblaciones linfoides, TBNK, serologías de citomegalovirus, Epstein-Barr, que son pues nuestros diagnósticos diferenciales, em, aspirados de médula ósea cuando no se trate de una PTI típica, pero algunos artículos, como lo pueden ver, pues dicen que también se debería hacer. Y solo se justifica si la clínica lo merita, Helicobacter pylori, TSH, T4, ANAS. Cuando ya hablamos de una PTI refractaria o de una PTI persistente, entonces cuando los niños desde su diagnóstico, digamos después de los 3 meses de evolución del diagnóstico hasta los 12 meses, lo que deberíamos hacer es reafirmar el diagnóstico. Entonces aquí vamos a solicitar un aspirado de médula ósea si no se realizó aquí en la PTI de reciente diagnóstico, su población de linfocitarias, inmunoglobulinas, complemento C3, C4, descartar infecciones agudas o crónicas, solicitar TSH, T4, anti, valorar trombocitopenias congénitas, sobre todo en niños de corta edad. Y un dato que apoya el diagnóstico, pues es que haya una respuesta al tratamiento estándar. En cuanto a la PTI crónica, entonces pues esta va a ser la que ya dura más de 12 meses y estos deberían ser los estudios que se hacen con periodicidad anual, solicitar ANAS, anti-DNA, anticardiolipinas, IgG, IgM, antivetados de glicoproteína, IgG, IgM, anticoagulante lúpico, poblaciones linfoides, subpoblaciones linfoides, complemento, aspirado o biopsia si no se hizo antes. Sin embargo, aquí dicen que se debería hacer un control cada 18 meses si el niño continúa aún en tratamiento. Valorar la necesidad del tratamiento, entonces acá, si el niño tiene sangrado cutáneo mucoso, entonces pues miramos la necesidad de tratamiento. Recordemos que si el sangrado solo es cutáneo, deberíamos primero observar, esperar y mirar cómo evoluciona. Y también tener muy en cuenta pues la afectación de la calidad de vida para iniciar el manejo. Entonces, el tratamiento de primer nivel, entonces, es iniciar prednisolona dosis baja, gamma globulinas endovenosas. Si las plaquetas ya están por encima de 20.000, de 30.000 plaquetas y no tenemos sangrado, entonces lo observamos y esperamos. Si las plaquetas están por debajo de 20.000 a 30.000 y tenemos un sangrado cutáneo o mucoso, entonces aquí lo que queríamos hacer, entonces reafirmamos el diagnóstico, deberíamos remitir al niño y ya iniciamos nuestro siguiente tratamiento. Entonces, tratamiento de segundo nivel, entonces antagonistas del receptor de trombopoyetina, dexametasona dosis bajas. Podemos iniciar otros como micofenolato, otros inmunosupresores, como ya lo habíamos visto en los de tercera línea, pero esto pues según la experiencia de cada médico. Y aquí si ya nos mejoró con esto, el niño no tiene sangrado, lo observamos. Si el niño persiste a pesar de todo este manejo con, digamos, con un antagonista de trombopoyetina, pero el niño sigue con el sangrado, entonces vamos a reafirmar el diagnóstico y lo vamos a derivar ya a un sitio donde se le pueda hacer un manejo integral. Y lo que debemos hacer acá entonces es iniciar tratamientos de tercer nivel
hay algunos medicamentos que ahorita van en estudio para la realización de esto que aún no están aprobados, pero pues que prometen varias cosas, digamos, para este tipo de niños que llegan hasta este nivel. Em, y pues dentro de este tenemos el rituximab, que fue el que hablamos anteriormente. Tener mucho cuidado con las reacciones adversas de esto y que pues se debe hacer un control estricto de estos niños, tanto clínico como paraclínico. Y bueno, esta es la bibliografía usada para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen dudas, preguntas. Muchas gracias, Diana, por la charla, en verdad muy completa. No sé si la doctora quiere hacer algún comentario adicional. Buenas noches a todos. Hola, Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Te felicito por tu charla. Tomaste pues la información más importante y la sintetizaste. Espero que le saquen mucho provecho a la información que Diana nos brindó. Es importante tener en cuenta que este es un diagnóstico de exclusión. O sea, no podemos ver que un niño con petequias o sangrados en mucosas y petequias y plaquetas en disminución es una PTI, porque pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una infección viral en curso y hasta lo más grave que se nos puede pasar si ya empezamos a ver que todo es una PTI, un síndrome linfoproliferativo. Tener en cuenta en cuanto para el diagnóstico, la historia clínica. Muy bien lo dijiste, que tiene que ser un inicio agudo de un niño previamente sano. Siempre preguntar los síntomas B, ¿sí? La pérdida de peso, la fiebre, si hay astenia, si hay anemia, si hay diaforesis, porque pues estos síntomas B siempre lo que nos está diciendo es que hay algo más que puede ser un síndrome linfoproliferativo. El examen físico, ¿no? Las adenopatías, las megalias, lepatoesplenomegalia, son cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al diagnóstico, porque muchas veces nos llegan los niños remitidos como una sospecha de un síndrome linfoproliferativo, pero uno hace una buena historia clínica, un buen examen físico, es un niño que lo vacunaron recientemente o tuvo una infección viral reciente, entonces apunta más para hacer un diagnóstico de PTI. Nosotros, tanto pues como pediatras de urgencias y ustedes como más adelante como médicos generales, vamos a tener siempre la oportunidad de ver es PTIs agudas. La PTI persistente o crónica generalmente la maneja hematología, ¿sí? Todo este manejo de rituximab, el trombopac, ya lo ve uno es cuando está rotando en consulta de hematología, cuando está en la residencia, pero generalmente esos chiquitos, a menos para volver a hacer, actualizar fórmulas, pero muy importante que tengan presente el manejo que Diana nos dio. Watch and wait, ¿no? Esperar y observar, porque no todos van a necesitar manejo con corticoides, no todos van a necesitar transfusión de plaquetas. Y es importante en el manejo de estos niños que llegan con hemorragia aguda, empecémosle el corticoide, empecémosle la inmunoglobulina y luego las plaquetas. No de una las plaquetas, porque recuerden que la fisiopatología es una enfermedad autoinmune. Si colocan plaquetas de una vez y no han colocado un inmunomodulador, esas plaquetas que están colocando se van a destruir y no estamos haciendo nada. Entonces, lo ideal es el corticoide, si hay la posibilidad de inmunoglobulina, y vamos colocando las plaquetas, que hay hemorragias, ya cuando hay unas PTIs que se presentan con hemorragias considerables y unas plaquetas debajo de 10.000, estas lo ponen a uno a correr. Entonces, tener presente eso, el corticoide, la inmunoglobulina y si es necesario las plaquetas. Y observar a los niños, ¿sí? Los que tienen más de 30.000 plaquetas, ellos no van a tener riesgo de sangrado, entonces podemos ver. Muchas veces, por tranquilidad, colocamos el curso corto de corticoides de prednisolona, o podemos dejarlo así, ¿sí? Muchas veces le colocamos el corticoide porque quedamos como, ¿será que le van a subir sola? ¿Será que no? Y hacemos el curso corto de corticoides por 7 días, que es con la prednisolona. Y el seguimiento. El seguimiento es muy importante porque eso nos va a determinar si resolvió o está pasando a persistente o a crónica. Entonces, Diana, me gustó mucho tu charla, te felicito, espero la hayan aprovechado porque nos dio una revisión con bibliografía actual
y muy completa. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Doc. Muy amable. Bueno, parece que no, parece que dejaste a la audiencia sin dudas, todo muy claro. Entonces, Diana, te felicito nuevamente y muchas gracias por tu presentación. Doc, no, usted muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La esperamos en nuestras próximas charlas. Claro que sí, con gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que descansen, que pasen buena noche y nos vemos en nuestra charla dentro de 8 días.